Hola, te doy la bienvenida. Soy Musgo, un musgo intentando ser un artista. Dos hombres, un premio de 6,000 francos y una pregunta que sigue generando debate casi 200 años después. ¿Quién merece el crédito por un descubrimiento? ¿La persona que lo hizo primero o la persona que decidió compartirlo con el mundo? Para poder responder esta pregunta, tenemos que hablar de lo que alguna vez fue uno de los colores más caros del planeta, el azul ultramar. Durante siglos, conseguir este color era una tarea extraordinariamente complicada. El azul ultramar se obtenía a partir del lapislázuli, una piedra semipreciosa, de intenso color azul, cuya principal fuente se encontraba en una árida región montañosa del actual Afganistán. Incluso, su nombre nos da una pista de su origen. La palabra ultramar proviene del latín medieval ultramarinus, que significa más allá del mar. Un nombre que hacía referencia al largo viaje que debía recorrerse antes de llegar a los talleres europeos. Y aquí comenzaban los problemas. La piedra tenía que recorrer miles de kilómetros para llegar hasta Europa. Después, los artesanos deberían triturarla y someterla a procesos complejos para separar el pigmento azul de otras impurezas minerales. Por esa razón, el azul ultramar llegó a ser tan valioso que en algunos momentos podía costar mucho más que el oro. Sí, como escuchaste, mucho más que el oro. Pero el prestigio del ultramar no se debía únicamente a su precio. Los artistas apreciaban este pigmento por la intensidad de su color y por su capacidad para producir veladuras transparentes y tonos violeta, especialmente luminosos. Era un azul profundo, brillante y difícil de igualar con otros pigmentos disponibles en aquella época. El problema para muchos artistas de la época no era pintar bien, era poder pagar la pintura. Por eso, el ultramar era reservado para partes muy importantes de una obra. Uno de los ejemplos más conocidos puede verse en los numerosos cuadros religiosos, donde el manto de la Virgen María era pintado utilizando este costoso pigmento. Su uso no era solamente una cuestión estética, también era una demostración de riqueza y prestigio. Uno de los artistas más asociados con este pigmento fue Johannes Vermeer. Pinturas como La joven de la perla contienen importantes cantidades de ultramar natural. Lo interesante es que Vermeer atravesó serios problemas económicos durante los últimos años de su vida. Y aunque los historiadores sigan debatiendo cuánto influyó el uso de los pigmentos tan costosos en sus deudas, su nombre quedó ligado para siempre a este extraordinario tono azul. Si una obra incluía grandes cantidades de azul ultramar, significaba que alguien había gastado una auténtica fortuna para pagarla. Sin embargo, a principios del siglo XIX surgió una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si alguien lograra fabricar este color de manera artificial? Si eso era posible, el precio del pigmento podría disminuir drásticamente y miles de artistas tendrían acceso a un color que hasta entonces había sido un lujo. La idea era tan importante que en 1824, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, una organización francesa dedicada a promover el desarrollo industrial y científico, ofreció una recompensa de 6,000 francos a quien lograra reproducir una alternativa sintética al azul ultramar. Lo que comenzó como un desafío científico pronto se convirtió en una carrera. Una carrera que no solo prometía prestigio científico, sino también prometía dinero. 6,000 francos representaban una suma considerable para la época. Y además, quien resolviera el problema podría revolucionar la industria de los pigmentos. Y es aquí donde aparecen nuestros dos protagonistas. Por un lado estaba Jean-Baptiste Gummit, un químico francés con intereses tanto en la ciencia como en las posibilidades comerciales de sus descubrimientos. Por el otro estaba Christian Gottlob Gmelin, un profesor de química alemán que trabajaba en la Universidad de Tübingen. Ambos buscaban resolver exactamente el mismo problema: cómo fabricar un azul ultramar que fuera más barato y accesible que el pigmento natural. Lo más interesante es que los dos llegaron a soluciones muy similares de manera independiente. Sin embargo, existía una diferencia fundamental entre ellos. Gmelin decidió mantener su método en secreto. Sabía que, si funcionaba, podría convertirlo en una importante ventaja comercial. Gmelin, en cambio, optó por publicar su procedimiento,
Como académico, consideraba que el conocimiento científico debía compartirse para que otros investigadores pudieran estudiarlo, reproducirlo y mejorarlo. Y aquí comienza la controversia. Whitmed afirmaba haber desarrollado el método primero. Además, presentó su solución ante el comité francés encargado de otorgar la recompensa. Hambley, por su parte, sostenía que también había logrado reproducir ultramar sintético y que su contribución merecía reconocimiento. Después de analizar las propuestas, el comité tomó una decisión. En 1828, el premio fue otorgado para Jean-Baptiste Guillemette. Y aunque el premio terminó en manos de Guillemette, la discusión sobre quién merecía realmente el reconocimiento continuó durante años. Algunos defendían que descubrir algo primero era lo más importante. Otros argumentaban que el verdadero avance ocurre cuando el conocimiento se comparte. Pero la historia no termina ahí. Para muchas personas, Christian Gambling merecía más reconocimiento del que recibió. Después de todo, él fue quien publicó los procedimientos y permitió que otros científicos y fabricantes conocieran los detalles de la producción del pigmento. Y es aquí donde aparece una pregunta muy interesante. Imagina que realizas un descubrimiento revolucionario. Llegas primero que nadie, pero decides mantenerlo en secreto. Tiempo después, otra persona encuentra una solución similar y la comparte con el mundo. Entonces, ¿quién merece más crédito? ¿La persona que descubrió algo o la persona que permitió que otros pudieran beneficiarse de este conocimiento? No existe una respuesta sencilla, y precisamente por eso esta historia sigue siendo tan interesante. Sin embargo, quizás estamos haciendo la pregunta equivocada, porque al final, ni Whitmed ni Gambling fueron los únicos ganadores de esta competencia. Los verdaderos ganadores fueron los artistas, porque mientras los científicos discutían sobre el mérito del descubrimiento, el mundo del arte estaba a punto de cambiar para siempre. La aparición del ultramar sintético redujo enormemente el costo del pigmento, lo que durante siglos había sido un lujo reservado solo para unos pocos, comenzó a estar disponible para muchas personas. Pintores, fabricantes de materiales artísticos y estudiantes pudieron acceder a un color que antes era prácticamente inaccesible. Con el paso de los años, el azul ultramar dejó de ser un símbolo exclusivo de riqueza, para convertirse en uno de los pigmentos más comunes dentro del mundo del arte. Y lo más curioso es que probablemente tú también lo has utilizado. ¿Y sí? ¿Alguna vez has tenido una caja de acuarelas, lápices de colores, pinturas acrílicas o incluso materiales escolares? Y es muy posible que hayas usado alguna versión moderna de este pigmento. Un color que alguna vez fue más caro que el oro. Un color que provocó una competencia internacional. Y un color cuya historia demuestra cómo la ciencia, el arte y la industria pueden cambiar el mundo de maneras inesperadas. Pero ahora, quiero saber tu opinión. ¿Quién crees que merecía más reconocimiento? ¿Jean-Baptiste Guillemette por desarrollar el método primero? ¿O Christian Gambling por compartir el conocimiento con los demás? Te leo en comentarios.